A continuación transmitimos el discurso del señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Discurso que fue suspendido mientras se transmitía por las principales cadenas de la televisión americana, violando todos los principios de la libertad de expresión y respetando la dignidad presidencial. Esto le da la razón al pueblo americano de reafirmar que efectivamente ocurrieron irregularidades en los comicios electorales, que rayan en el fraude. Buenas tardes. Quisiera darle al pueblo estadounidense una actualización sobre nuestros esfuerzos para proteger la integridad de las muy importantes elecciones del 2020. Si cuentan los votos legales, gane fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden tratar de robarnos las elecciones. Si cuentan los votos que llegaron tarde, muchos votos llegaron tarde, yo ganaría decisivamente. Muchos estados, incluyendo Florida, Iowa, Indiana, Ohio, por nombrar unos pocos. Tuve estas y muchas otras victorias a pesar de una enorme interferencia en las elecciones de los grandes medios y de otras de otros grupos. Gané con cifras sin precedentes y las encuestas se equivocaron de manera radical. No se dio esa ola azul que pronosticaban. Hablaban de supresión. En lugar de eso, una enorme ola roja. Los medios lo han reconocido. Es impresionante, pero eso fue. Mantuvimos el Senado, a pesar que teníamos el doble de curules que defender en comparación con los demócratas, en estados mucho más competitivos. Hicimos un trabajo fantástico en el Senado y nos llena de orgullo lo que hicimos allí. Ellos se gastaron casi 200 millones de dólares en contiendas senatoriales, en Carolina del Sur y en Kentucky, que solamente, y cientos de millones de dólares en general contra nosotros. Nacionalmente, los principales donantes de nuestros adversarios fueron banqueros de Wall Street. De nuestro lado, más que nada, policías, ciudadanos comunes. Pero por primera vez en la historia no perdimos una sola contienda. En la Cámara de Representantes, hablaba con Kevin McCarthy, le decía que le parecía increíble algo bastante y lo citado, y conseguimos algunas curules nuevas y creo que habrá más. Este fue también el año de las mujeres republicanas. Más mujeres fueron elegidas al Congreso que nunca antes. Es un gran logro conseguir el porcentaje más elevado de votos entre votantes no blancos, números sin precedentes entre latinos y afroestadounidenses, asiático-estadounidenses, indígenas estadounidenses. Las cifras más altas de la historia. Nuestro partido ganó 4 millones más de votantes. Los demócratas son el partido de los grandes donantes, los grandes medios, las empresas tecnológicas, y los republicanos se han convertido en el partido de los trabajadores estadounidenses, y creo, también el partido de la inclusión, como ahora muchos lo reconocen. Hubo interferencia electoral con el tema de las encuestas por parte de poderosos intereses especiales. Estas encuestas falsas querían disuadir a nuestros votantes, creando la ilusión de ímpetu para la campaña del señor Biden y minimizar la capacidad de los republicanos de levantar fondos. Estas encuestas de supresión, esto nunca se había usado como se hizo en estas últimas elecciones. Unos pocos ejemplos. El día antes de las elecciones, hasta donde yo sé, se ha equivocado. Siempre le daban a Biden en 5 puntos de ventaja. En la Florida se equivocaron por 8 puntos. Yo gané con facilidad en la Florida. Decían que yo iba a perder en Florida y la situación fue lo contrario. Aparte de eso, acertaron y subimos 4 puntos en Ohio. Se equivocaron por 12 puntos. También gané allí en el gran estado de Ohio. Gané con facilidad el Washington Post daba 17 puntos de ventaja a Biden. En Wisconsin y el resultado fue parejo. Se equivocaron por 17 puntos. No son estúpidos, ellos lo saben, es supresión. Hay unos pocos estados por decidirse en la contienda presidencial. El aparato electoral de esos estados manejados todos los casos por demócratas, estábamos ganando en todos los lugares claves y de repente, milagrosamente, en nuestro número se empezaron a bajar
trabajan en secreto, no quieren permitir. Observadores legales en 2 casos fuimos a los tribunales y logramos que aceptaran a los observadores y quería que se mantuvieran fuera de los edificios a más de 100 pies de distancia. Ganamos un caso muy importante. Y hay otros que están en marcha. Hay múltiples litigios. Hay muchos litigios por la injusticia de este proceso. Yo llevo mucho tiempo hablando de los problemas con los votos por correo. Esto destruyó nuestro sistema. Es un sistema corrupto y corrompe a gente que no está ni siquiera predispuesta a la corrupción. Es muy fácil. Quieren tratar de determinar cuántos votos les hacía falta y después los encontraban, esperaban, y esperaban hasta conseguirlos. Lo vieron en la noche de las elecciones. Estábamos adelante en Carolina del Norte por un margen enorme, y seguimos al frente por una ventaja considerable, no tan grande porque de repente están encontrando boletas. Es sorprendente cómo estas boletas se van para un solo lado. Dicen que es una ventaja para los demócratas, pero es algo muy sesgado. Ganamos por más de 700,000 votos en Gane en Pensilvania por un amplio margen y lo bajaron y ahora dice que ganamos por 90,000 votos y siguen encontrando estos votos, pero no quieren que nadie observe, así que ganamos un caso y el cuello sí tiene que ver observadores y estar apelando. Actualmente ganamos un caso que queríamos observadores y ellos se están apelando a eso. Es interesante. Me pregunto cómo van a manejar esa apelación en que la gente vea cómo se está tabulación. En Georgia gane por un amplio margen con una ventaja de casi 300,000 votos en la noche de las elecciones en Georgia, y por cierto, lo empezaron a recortar hasta el punto de que me ponían prácticamente estar a la saga Georgia. En otros casos, separado para el escrutinio por 4 horas. Ocurrieron muchas cosas. El aparato electoral de Georgia lo manejan los demócratas. Teníamos márgenes de 300,000. En Michigan estábamos muy por encima. Ganamos el estado. En Wisconsin lo mismo. Un resultado fantástico, y eso lo fueron recortando en todos los casos. Hicieron lo mismo. Ahora vamos encaminados a ganar. En Arizona, necesitamos el 55% de los votos restantes. Ese es el margen y lo podemos exceder significativamente. Vamos por buen camino en Arizona. Nuestra meta es defender la integridad de las elecciones. No vamos a permitir que la corrupción robe unas elecciones tan importantes o ninguna elección, así que cualquiera que trate de silenciar a nuestros votantes y fabricar resultados. Yo he hecho muchas cosas públicas por mucho tiempo y nunca había visto algo tan inspirador como viendo a la gente llamando, hablando, enviándonos cosas. Nunca había visto esas demostraciones de amor, de afecto y ese espíritu. La gente sabe lo que está pasando, lo ven. Tienen delante de sus ojos. Hay muchos casos que se van a reportar pronto. Hay muchos litigios en proceso y es el caso que están tratando de robarse las elecciones y no podemos permitirlo. En Detroit, Filadelfia, 2 de los lugares más políticamente corruptos del país, no pueden ser los responsables de fabricar una contienda presidencial. Pensilvania, los demócratas fueron a la Corte Suprema del Estado para tratar de prohibir nuestros observadores. Ganamos el caso, pero ellos no quieren que nadie vea nada, no quieren que nadie lo vea. Cuando están contando los votos no me puedo imaginar por qué no hay ninguna razón legítima por la que no quiera tener gente observando este proceso. Porque si fuera un proceso limpio, deberían sentirse orgullosos. Obviamente, están tratando de cometer fraude, no hay duda al respecto. Los observadores en Filadelfia los han mantenido muy lejos. La gente está usando binoculares para tratar de ver y ha habido muchos problemas. Le han puesto papeles para cubrir las ventanas. La gente está muy descontenta y ha habido casos de violencia. Georgia, bueno, los votos que debían haber llegado el día de las elecciones llegaron, seguían apareciendo votos después del día de las elecciones y hubo un dictamen allí. Los votos tienen que llegar para el día de las elecciones, es lo que yo entiendo. Así debería ser. No lo hicieron los funcionarios demócratas. Nunca pensaron que podían ganar estas elecciones de manera honesta, lo creo. Por eso se fueron con esto de los votos por
Correo que se presta para enorme corrupción y fraude, por eso enviaron decenas de millones de boletas no solicitadas sin medidas de verificación. Y he dicho que estas cosas iban a ocurrir porque lo he visto, yo he observado muchas elecciones antes que decidieran lanzarse a este proceso masivo con decenas de millones de votos enviados sin que los hubieran pedido. Esto es algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Esto se hizo a propósito. Después de años hablando de seguridad electoral, se niegan a incorporar ningún tipo de requerimientos para verificarse firmas, identificar votantes o determinar si alguien no es elegible para votar. No tienen idea, simplemente escriben números. Se están haciendo cosas muy malas. Hay múltiples litigios, ya ustedes lo van a ver. Hasta ustedes mismos se van a sorprender. En Pensilvania, otro estado clave, la zona rural, parte de una corrupta maquinaria demócrata. Ustedes han estado escribiendo de esta maquinaria corrupta de los demócratas. Yo estudié allí. Hay cosas que no han cambiado, de hecho, han empeorado. Pensilvania permiten que los votos se reciban hasta 3 días después de las elecciones. Hasta más si están contando esos votos sin verificar los matasellos postales. Así que no tienen verificaciones. Verificaciones de identidad. Ha habido múltiples irregularidades en un país y no se le permite a las campañas observar. Distrolin es otro lugar. Y no puedo decir que tienen la mejor reputación. Por reputación electoral de Michigan estaban duplicando boletas y cuando nuestros observadores trataron de cuestionar ese proceso, estos trabajadores electorales se interpusieron para que no se pudiera ver lo que estaban haciendo y la situación se tornó peligrosa. Un sector en el cubrir las ventanas del centro de escrutinio poniendo cartones para que nadie pudiera ver dónde se estaba haciendo el conteo. Los observadores legales deberían haber estado allí y comenzaron a buscar explicaciones para las demoras. El último grupo de boletas no llegó sino hasta las 4 de la madrugada, aunque las votaciones se habían cerrado la tarde anterior. Nadie sabe de dónde salió. Todo esto tampoco nos ha permitido tener observadores en lugares cruciales en Georgia. En múltiples estados, péndulo detuvieron las votaciones y los contenidos para que los votos aparecieran más tarde. Y prácticamente todos los que aparecieron después venían con el nombre de baile, lo cual es medio raro. Así que yo tengo a cualquier demócrata que aclaren esta situación. Ellos hablan de votos, dicen votos legales. Bueno, yo quiero que todos los votos legales sean contados. Queremos transparencia, nada de conteos secretos, boletas misteriosas, votos tardíos. Hay un día de elecciones y las leyes son muy claras al respecto. Ellos dicen que quieren un proceso honesto. Nosotros queremos unas elecciones honestas y un escrutinio honesto y gente honesta trabajando, porque es un trabajo muy importante. Así es como el país saldrá beneficiado. Pensamos que vamos a ganar las elecciones fácilmente. Pensamos que va a haber muchos litigios. Tenemos tanta evidencia y esto pudiera llegar hasta el máximo tribunal del país. Veremos. Pensamos que va a haber muchos litigios porque no podemos aceptar que se roben unas elecciones de esta manera. Yo he venido hablando de esto con todos ustedes por meses y he dicho que esto de los votos por correo iban a ser un desastre. En votaciones pequeñas ya hay problemas, pero esto es un desastre. Esta es una versión a gran escala y cada día la cosa se pone peor. Estamos escuchando historias de terror